Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las mesas que desarrolla la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y hoy con una mesa excelente, Derecho y Sistema Penitenciario en América Latina, con expositores de gran parte de nuestra maravillosa región, que hoy vive muchos problemas y muchas convulsiones. Primero, antes que nada, quiero comentarles que el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga de Perú, quien fue presidente de la Corte Suprema de Perú y actual juez supremo de la misma Corte, pues tuvo una grave afectación del COVID y hoy está en terapia intensiva. Les pido a todos sus oraciones, igual a nuestra audiencia. Pues es muy triste, ¿no? Independientemente del brillo que puede dar, pues vamos a orar mucho para que se restablezca el doctor. Es un momento muy triste, pero bueno, vamos a continuar con la mesa, haciendo esta aclaración y pidiendo sus oraciones de nueva cuenta, con el doctor César Barros Leal de Brasil, presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos y procurador del Estado de Ceará, en Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, doctor César. El gusto es mío. Está con nosotros precisamente también la doctora Elizabeth Flores Negri de Paraguay, comisionada nacional de mecanismos de prevención de la tortura en su país. Muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Buenas tardes, estimado Jesús. Muchas gracias a usted por la invitación para poder participar en este espacio tan importante de información y debate. Muchas gracias. Está el doctor Julio César Puente Ledesma de México, quien es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, Julio, por estar en esta mesa tan importante en un tema toral y que preocupa mucho. Muy buenas tardes. Saludándote aquí desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Con nosotros también está en la mesa José William Sánchez de Colombia, presidente de la Fundación ONG Población Carcelaria de Colombia. Muchísimas gracias, William, por estar en la mesa. Muy buenas tardes, saludo especial a todos los directivos de la Academia Mexicana de Derecho. Agradecerles por la cordial invitación el día de hoy por parte de su querido presidente, el doctor José Jesús Naveja Macías. Al igual, un fraterno saludo a los distinguidos panelistas, lamentando la no asistencia del día de hoy del doctor Víctor. Saludo especial a la doctora Elizabeth Flores, Julio César Puentes, César Barrios. Al igual, un saludo especial a todos los seguidores en vivo del programa de la Academia Mexicana de Derecho. Tema importantísimo hoy, como todos, Derecho y Sistema Penitenciario. Gracias. Gracias, William. Pues bueno, reiteramos por estas cuestiones, por causas de fuerza mayor, no está con nosotros el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, expresidente de la Corte Suprema del Perú, para quien elevamos las mayores oraciones esperando que se restablezca pronto. Un abrazo a su familia y estaremos dando información esperando que sea su restablecimiento integral. Muchas gracias. Bueno, primero está con nosotros el doctor César Barros Leal, quien es presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, procurador del Estado de Ceará en Brasil, profesor jubilado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará en Brasil, ex vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Victimología, fue subsecretario de Justicia del Estado de Ceará en Brasil, entre otras muchas cosas, y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias. César, ¿el recluso es también una víctima del crimen? Buenas tardes a todos. Saludos a los que nos escuchan, a nuestro moderador, doctor Jesús Navarra, y a los distinguidos participantes de esta mesa, a quien rindo mi homenaje por su trayectoria profesional y académica y por el conjunto de su obra. Lamento la ausencia del doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Es un honor establecer un diálogo con ustedes sobre un tema que nos interesa y nos apasiona. Tuve el cuidado de leer previamente y escuchar a mis colegas de mesa y me quedé encantado con nuestra identidad, con nuestra convergencia de pensamientos e ideas. Les pido permiso con mucha brevedad para dedicar mi intervención de esta tarde a un sinnúmero de poetas que vivieron la amarga experiencia de la clausura. En su poesía
predominan la tristeza y la angustia nacida del aislamiento cruel, de la precariedad de la asistencia en todos los niveles, del distanciamiento de sus familiares, compañeros y amigos, de la promiscuidad resultante de la cohabitación forzada y particularmente de la violencia física, moral y psicológica, así como la tortura y los abusos de autoridad a que se someten en el cotidiano de las prisiones en general. Son voces que expresan sufrimiento, externalizan denuncias y revelan la sobrevivencia de sus sueños y una búsqueda de renacimiento interior. En el poema narrativo, ejemplo del género gauchesco, el gaucho Martín Fierro José Hernández aseveró en 1872, refiriéndose a los presos, en su gran mayoría negros, pobres, desvalidos, y por ello vistos como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres. Los versos del poeta argentino confirman el axioma de que nos hablan los mexicanos Alejandro Bringas y Luis Rodán Quiñones. En la cárcel se castiga a la pobreza, no el delito. A su pregunta, Jesús, ¿el recluso es también una víctima del crimen? Contesto como lo hice hace 4 años en un congreso en Nueva Delhi, recordando una vez más a Daniel Fanés, autor de un libro seminal, El crimen y sus víctimas. El criminólogo norteamericano, en respuesta a una indagación semejante a la tuya, ¿quién es victimizado por el crimen?, afirmó: usted, como víctima de un atraco, de un asalto, puesto que puede perder sus bienes materiales, su salud e incluso su propia vida. Usted, como autor de un delito, porque puede recibir una sentencia desproporcional e injusta y cumplirla en una prisión sobrepoblada, en la cual permanecerá ocioso, sin acceso a una instrucción formal, a una asistencia sanitaria apropiada, y perderá además su seguridad y su privacidad, y también su dignidad. Y usted, como cumplidor de sus deberes, a quien corresponde pagar por la manutención de un sistema penitenciario ineficaz, asegurando la continuidad de una justicia criminal lenta, pensada y anacrónica. Mi caro amigo, a lo largo de los últimos 30 años he visitado centenas de prisiones de varios continentes y puedo confirmar como de hecho son tristes y sombrías las prisiones de América Latina. El profesor Ledesma nos habla de reos durmiendo en charcos de agua causados por goteras. Sí, profesor, he visto escenas como esa en múltiples penales, escenas reveladoras de la incuria, de la ausencia de compromiso de quien debería ser, en los términos de las leyes, de las constituciones, de los documentos internacionales, como las reglas de Mandela, el garante de sus derechos, de los derechos de aquellos que están bajo su custodia, pero que están, sin embargo, en un deplorable estado de sujeción, no solo a la dirección de las cárceles, sino también a aquellos que ejercen el verdadero control intramuro, las pandillas. Elizabeth es comisionada nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Paraguay. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Chile, en la Academia de Educación en Seguridad Pública, en la Comisión de Entrenamiento Penitenciario y Oficial de Maryland en Washington, y en la Agencia de Cooperación Española de Santa Cruz. Fue asistente de investigación en la Dirección Política Criminal, delegada Defensor del Pueblo de Asunción, directora general de Relaciones Interinstitucionales de la Defensoría del Pueblo, directora del Observatorio de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y asesora de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Fue docente en varias universidades, entre ellas la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, en la Universidad Tecnológica Intercontinental, en la Universidad Autónoma de Paraguay y en el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. Es autora y coautora de varias publicaciones en la materia y es nueva miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, que igual hemos hecho la designación del doctor César Barros. Elizabeth, ¿cómo podría definirse la situación actual penitenciaria en tu país, en Paraguay? Bueno, Jesús, la verdad que el poema que nos leyeron realmente refleja la dura realidad que creo que compartimos en toda la región. De hecho, Paraguay posee un sistema penitenciario semejante al de los demás países latinoamericanos. Por lo que me ha tocado conocer de la realidad de muchos países hermanos de la región, compartimos una serie de características que también a los demás colegas de la mesa les resultará familiares. Para describir a las cárceles es necesario señalar que en este momento se encuentran atravesando por una situación crítica. En el 2019, el gobierno ha declarado en situación de emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del país. Esto ha surgido dada la innegable realidad de que los centros de reclusión se encontraban realmente pasando por una situación extrema. En Paraguay existen un total de 9 centros educativos y 18 penitenciarías para adultos. Estas últimas se caracterizan por la sobrepoblación de sus espacios y la carencia de recursos para garantizar una vida digna a quienes se encuentran custodiados por el Estado. Y en este sentido, cabe afirmar que la mayoría de nuestros establecimientos penitenciarios se encuentran con graves problemas de hacinamiento. No contamos con una infraestructura apropiada para albergar y atender a más de 14.000 personas que en este momento se encuentran privadas de libertad en el territorio nacional. En estos precisos momentos se ha calculado como índice ocupacional una sobrepoblación crítica. De hecho, a finales de este mes existía una tasa aproximada de 198 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Otro factor preocupante es la cantidad de presos sin condena. Este factor afecta más al sexo masculino en nuestro caso, ya que entre los varones existen un 72% de procesados y entre las mujeres un 62% que aún aguarda definición sobre sus causas. Por supuesto, toda esta dramática situación impacta en la insuficiencia de recursos para atender necesidades básicas, tales como alojamiento adecuado, alimentación, asistencia a la salud y apoyo institucional para el desarrollo de capacidades laborales y de autoayuda tan necesarios para lograr posteriormente una positiva reinserción social. Otro indicador de la crisis es la incapacidad del sistema de justicia de ofrecer respuestas eficientes y dinámicas a los conflictos planteados. Y por si todo esto fuera poco, a este desalentador panorama debemos sumar la emergencia de situaciones de extrema violencia protagonizada durante los numerosos motines que se han venido suscitando en estos últimos años y el fortalecimiento del crimen organizado intramuros, disputando incluso en muchos casos el verdadero gobierno de las prisiones. Gracias, Elizabeth. Continúa con nosotros Julio César Puente Ledesma. Julio es vicerrector, presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, México, miembro de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en México, conferenciante a nivel nacional, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho, entre otras muchas cosas. Julio, pues ya en nuestro país, en la párrafo segundo del artículo 18 constitucional, se establece perfectamente las bases del sistema penitenciario en México. Vamos a ver ahora qué tan reales son, como pasa en nuestra América Latina. ¿Cuáles son los principios establecidos por la legislación penitenciaria en México, Julio?
Mira, si me permites, voy a iniciar agradeciendo la oportunidad que me otorga la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que bajo la tutela del doctor José de Jesús Navega Macías asocia a los más destacados juristas de los 5 continentes para exponer en este día festivo para los mexicanos, en el que hoy 5 de mayo se conmemora el triunfo de la Batalla de Puebla de 1862. Adicionalmente, yo no puedo ocultar el gozo que me produce estar en este coloquio al lado de verdaderos expertos de academia y de la investigación. Y hago referencia con respeto a quien me antecede en el uso de la palabra, la doctora Elizabeth Flores Negri de Paraguay. También se ha escuchado el bellísimo sentido poético de don César Barros Leal de Ceará, Brasil. Lo mismo, bueno, pues, también estoy ahorita en espera de don José William Sánchez de Colombia y sobre todo resintiendo el estado de salud de don Víctor Roberto Prado Saldarriaga de Perú. Entonces, todo esto hacemos oración y esperemos que pronto ya se encuentre con nosotros. Con respecto a la pregunta, en la actualidad se reafirma una vieja sentencia de que no hay en México un centro penitenciario que realmente responda a los lineamientos estructurales para generar todo un proceso de reinserción social. Hacia el 2002, Luis Rodríguez Manzanera afirmó que la causa criminógena se entiende como la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se habría dado jamás, y que es la condición o la fuerza extrema que hace que la conducta tienda a delinquir. 6 años después, el sistema penitenciario en reforma judicial quedaría organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte intramuros como medios para lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad y con ello procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios de la ley. La Corte Internacional se ha preocupado de esta temática, particularmente el respeto a los derechos humanos, sus restricciones, las obligaciones del Estado, así como otros aspectos generales relacionados con las condiciones de detención que deben ser observadas en los centros penitenciarios conforme al rol garante del Estado. En este sentido, es preciso revisar las instalaciones, particularmente de los establecimientos, el hacinamiento, la separación de las personas, las condiciones sanitarias y de asistencia médica, todas ellas en práctico deterioro. Asimismo, atender particularidades respecto a ciertos grupos privados de libertad, así como mujeres, niños, niñas y adolescentes, y para dar cuenta de las limitaciones al uso de la fuerza y el derecho de la integridad personal, tanto de los internos como sus familiares, y las garantías judiciales relacionadas con la presunción de inocencia y el derecho al habeas corpus. Sabemos que la punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley para aplicarse cuando se viola la norma. La punición consiste en determinar la pena exacta del sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto, pena que se lleva a cabo la restricción o la privación de los derechos que impone al autor un delito. Consecuentemente, implica un castigo para el delincuente y una protección para la sociedad. Pero en concreto todo esto ha sido una serie de reformas, pero la realidad es la misma que se plantea de Uruguay y la misma que se plantea en Perú. Es un deterioro, es un abandono, tomando como razón una falta de recursos y además una pandemia que ahora es usada como pretexto. Adelante, doctor. Bueno, reiteramos en el caso concreto, gracias Julio César Puente Ledesma. Está ahora con nosotros José William Sánchez de Colombia, quien es presidente de la Fundación ONG Población Carcelaria de Colombia, director del IMPEC en Huila, candidato al Senado de la República en el periodo del 2010 al 2014, cojuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, miembro del Club de Abogados, la Junta Directiva Sociedad Económica Amigos del País, la Asociación de Exalumnos Diplomados de Altos Estudios Militares e Integral de la Defensa Nacional, ASOCASI, y nuevo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. William, pues ya vimos con antelación lo que es el panorama en Brasil, en Paraguay y en México. Continuaremos con Colombia. En este caso específico y concreto, ¿cómo está instituido el sistema penitenciario y carcelario en tu país, es decir, en Colombia, William?
el sistema se parte en dos. Uno que es el Instituto Nacional, el INPED, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Este fue creado con la ley 65 de 1993, en su artículo 15. Y otro, lo que es la USPED. La USPED, que fue creada con el decreto 4150 del 3 de noviembre del 2011. En ese sentido, como reseña histórica en nuestro país, tenemos que el sistema penitenciario y carcelario está adscrito como establecimiento público al Ministerio de Justicia y del Derecho. Como reseña, digamos, histórica en nuestro país, todo el aspecto carcelario viene desde el siglo XV, en la época de los aborígenes, de los chibchas, en la cual su legislación era desde el punto de vista civil y penal, partiendo de la moral. A su vez, iba hasta la pena de muerte. Ya en la época de la conquista, ya comenzaron a hablar de la parte de intramuros, ya lo que es las cárceles como tal. En la época de independencia, ya se comenzaron a implementar una serie de modelos franceses como españoles. Partiendo de estos puntos de vista, el INPED, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es la que reglamenta, o no reglamenta, la que ejecuta toda la conducta desde el punto de vista carcelario en Colombia. Y la USPED es la que gestiona el suministro, la parte de infraestructura y logística al INPED, en la cual pues nosotros nunca hemos estado de acuerdo, porque pues el INPED no tiene, como decimos en Colombia, dientes propios para desarrollar o ejecutar sus propios programas. Tiene que acudir a otra instancia del mismo nivel para la ejecución de los mismos. En Colombia contamos con 138 cárceles, en la cual tenemos 80.000 PPLs, personas privadas de la libertad aproximadamente. Se dice que el costo por interno anual es de 22 millones de pesos colombianos. Hablamos también de una detención intramural, ¿sí? Y la detención domiciliaria. En total, en este momento, se habla de 116.000 internos. Hablamos también de un hacinamiento que el gobierno lo estima en el 20.65% a la actualidad, y nosotros lo tenemos previsto que está en el 50%, o sea, tenemos una diferencia prácticamente de un 50-50 en este sentido. Nuestras personas privadas de la libertad están alrededor aproximadamente de 108 hombres, 8.000 mujeres, ¿sí? Y en la cual otras personas están ya con prisión domiciliaria, que como todos lo sabemos los juristas, que es la pena sustitutiva, que procede cuando la sentencia es menor o igual a 5 años, en el caso de Colombia, pasa a residencia siempre y cuando no afecte a la víctima. Estas personas que pasan a la domiciliaria deben estar informando todos los cambios de residencia, observancia de buena conducta, reparar los daños causados con el delito, que demuestre cuando se demuestra la imposibilidad de hacerlo, el no pago hay que demostrarlo también. Comparecer personalmente a las autoridades judiciales para que vigilen el cumplimiento de la sentencia. Eso es como uno de los requisitos que se requieren en nuestro país. Además, que superen otros los que están en cursos, que superen 70 años de edad, las mujeres embarazadas, a las madres que tengan hijos menores de 5 años o personas con discapacidad. Otro aspecto que tenemos es el decreto legislativo, ya en pandemia, el decreto legislativo 546 del 14 de abril
del 2020, en la cual nuestro gobierno nacional adoptó medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento en establecimientos carcelarios por la prisión domiciliaria. En este sentido, pues, el decreto, pues, fue un poco, digamos, amarrado, que la verdad no se vio esa cantidad de gente que decían que iba a salir. Nosotros calculamos que aproximadamente salieron fue 3.000 personas, porque se hablaban al comienzo que iban a salir 20.000, que 15.000, no, pero no fue mucho. Los estándares, los que salieron en gran parte es porque ya estaban en proceso del cumplimiento de su pena o porque ya tenían una serie de beneficios ya adquiridos, que es muy diferente. Tenemos una serie de cárceles en Colombia. Hay unas cárceles digamos, que son de más peligrosidad que otras. Unas que modelo ejemplar que tenemos, que es la colonia agrícola, que está en Acacías. Esta cárcel desarrolla 13 proyectos productivos como tal, que sería lo ideal para el desarrollo de esta temática carcelaria en nuestro país. Gracias. Pues iniciamos la segunda ronda, muy interesante todo este viraje a nuestra América Latina en un tema tan importante, tan sensible, donde hay manejos muy importantes del Pacto de San José en ese artículo 5.2 y en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema, pues, de la inherencia de la dignidad humana, en la obligación precisamente del Estado de salvaguardar el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad. César, ¿cuáles son los principales problemas de las cárceles latinoamericanas? Tú que has tenido toda la oportunidad, pues, de viajar en toda América Latina materialmente. Bueno, ya se dijo aquí hoy por la tarde que la realidad penitenciaria de América Latina es muy semejante. Y en ese escenario de prisiones pletóricas, cosificantes y desocializadoras, destacan, a mi juicio, la sobrepoblación, autogobierno, uso predominante de la pena privativa de libertad, número excesivo de reclusos en espera de juicio, aquella excepción que se volvió una regla. Aquí en Brasil, por ejemplo, he visitado prisiones donde 80% de la población era compuesta de presos sin condena. Además, hablo de falta de separación entre cautivos provisionales y condenados, insuficiencia cuantitativa y calitativa de personal de vigilancia, ociosidad parcial o total, asistencia jurídica inadecuada. He visitado muchas prisiones con 1.000, 2.000 reclusos, con 2 o 3 abogados solamente, lo que no permite una asistencia jurídica, por supuesto, adecuada. Y además de esto, corrupción, violencia sexual, abandono de la propuesta de individualización y rehabilitación, un paradigma legalmente vigente en palabras de la profesora Elizabeth Flores. Todo eso componiendo un mosaico de males y exacerbaciones. Estamos, a fin de cuentas, pagando, señoras y señores, un precio altísimo por la apatía e incompetencia predominantes en un territorio complejo, polimorfo, que nunca ha sido visto por los detentadores del poder con los lentes del respeto y de la atención, como se suele observar en otras latitudes, y tal y como se requiere de una temática de inequívoca relevancia e inseparable en nuestro continente de la seguridad pública. Gracias. Adelante. Gracias, César. Elizabeth, hemos estado viendo, pues, todo lo que es este tema del sistema penitenciario y los conflictos. Has definido la situación actual del sistema penitenciario en tu país, en Paraguay, las conflictivas, las problemáticas. ¿Cuáles son las causas que identificas en la generación de esta situación, Elizabeth?
Bueno, como en toda situación compleja, las causas que la generan también son diversas y profundas. Para iniciar un análisis es preciso señalar que tal vez la principal causa obedezca a que nuestras sociedades no han desarrollado mecanismos alternativos de resolución de conflictos a los formalizados en los procesos judiciales. Regularmente estos procesos están cargados de rituales y fórmulas que muchas veces nos hacen olvidar que el verdadero propósito de nuestras instituciones debería ser el de favorecer aquellas condiciones que nos permitirán vivir en sociedades más pacíficas y justas. Actualmente existen diversas iniciativas tendientes a ofrecer caminos alternos a las disputas sociales. Sin embargo, el desarrollo de estos nuevos mecanismos es todavía incipiente y la mayor cantidad de conflictos pasan a engrosar los innúmeros expedientes que abarrotan nuestros tribunales. Por otra parte, si bien se han hecho grandes esfuerzos en toda la región por renovar nuestros sistemas de justicia penal y dotarlos de dispositivos más eficaces y dinámicos, lo cierto es que, como dice Alberto Binder, en ese duelo de prácticas entre el viejo y el renovado modelo de justicia, no hemos logrado aún arraigar estas nuevas prácticas en nuestros estilos de vida forense. Para ilustrar mejor esta situación, basta con ver las abultadas cifras de presos sin condena en nuestras cárceles, tal como los han señalado los demás colegas que me precedieron en el uso de la palabra. También la cantidad de casos esperando ser resueltos, y todo esto en medio de una sociedad cada vez más conflictuada, temerosa y fragmentada. Y en medio de todo este análisis que hemos hecho, yo creo que surge naturalmente un cuestionamiento común. Nos preguntamos, entonces, ¿en qué fallamos, verdad? ¿O qué nos faltó, nos falta hacer? Particularmente creo que no visualizamos nuestra problemática como lo que es una especie de círculo vicioso. Y es así porque el sistema penitenciario es solo un eslabón de todo un mecanismo complejo de control social, que en estos momentos nos reclama ser examinado y redefinido, a fin de que realmente se logre impulsar aquellos elementos que nos sirvan de catalizadores para forjar una sociedad más solidaria y unida. Y en el mismo sentido también debemos alentar a nuestros estados a concebir e implementar no solamente políticas criminales más respetuosas de los derechos humanos, sino también políticas sociales que realmente consigan cimentar condiciones de igualdad y justicia para todos. Solo así creo que podemos ser capaces de desarticular este círculo vicioso. Muchas gracias, Elizabeth. Qué bueno que haces alusión precisamente a lo que se plantea con el doctor Alberto Binder, comentar que esta mesa extraordinaria está conjugada en este mes de mayo, precisamente con una mesa que ya se desarrolló en relación con el sistema acusatorio en México, y tendremos en 15 días una mesa en relación a este sistema acusatorio en América Latina, todo esto ponderando aspectos muy importantes como es la eficacia de los derechos fundamentales, donde nos acompañará Alberto Binder, Daniel González Álvarez, Camilo Montoya, el ministro Víctor Roberto Prado, Manuel Antonio Valderrama. Entonces, todo esto concatenado con la información que nos están dando nuestros expertos, vemos la situación actual del sistema penitenciario y del sistema carcelario en América Latina, de tal manera en que se ponga énfasis en esta situación, ¿no? Por ejemplo, decíamos nosotros en Derecho de Doble Fuente, como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alegría y otros contra Perú, pues establecía todo esto vinculando el artículo 5.2 de la Convención, en el caso de las personas privadas de la libertad, buscar la obligación del Estado de lograr la efectividad de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. Muchísimas gracias por esta aportación. Yo creo que nos sensibiliza, este tipo de mesas nos sensibilizan mucho, independientemente de todo el conocimiento, el vasto conocimiento que se da, porque creo que
que la misma sociedad no estamos preparada para analizar el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad. Gracias, Elizabeth. No sé, Julio César, bueno, ya abordaste los principios establecidos por la legislación penitenciaria en México. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo está el tema de la prisión preventiva en México? Que cabe decir, es un tema donde se ha ampliado el tema de la prisión preventiva y donde se ha establecido con base a la vinculación con tipos penales, contrario a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el manejo de esta prisión preventiva oficiosa en el país. Entonces, ¿cómo se aplica la prisión preventiva en México, Julio César? Bueno, en cuanto a la prisión preventiva, esta se rige por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha reciente, concretamente el 12 de abril de 2019, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí básicamente expresa que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, para que se desarrolle la investigación, que se proteja a la víctima, que se proteja a los testigos, así como cuando el imputado esté siendo procesado por otros delitos. Aquí acabas de mencionar la cuestión de que en este decreto viene mencionándose todos aquellos delitos por los cuales se concede la prisión preventiva. Nos quedamos asombrados porque pensábamos que en el momento del garantismo y de los pactos que México ya había firmado y que naturalmente están en vigor con categoría constitucional, ¿qué es lo que pasa? Casi no quedó delito incluido en este decreto. Solo por mencionar algunos, se aplica para violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, programas con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, y vaya, incluye delitos en materia de hidrocarburos, que aquí se llama huachicoleo, delitos en materia de armas de fuego, y aquí viene algo que me recuerda muchísimo, pues aquella ley que mucho se aplicó en los años 50, que era el delito de disolución social, por el cual podría ir a la cárcel cualquier persona que no estuviese de acuerdo con la política pública o con las orientaciones del gobierno en turno. Esto es, dice, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Prácticamente por cualquier razón se puede aquí, ¿cómo se llama? Aplicar la prisión preventiva. Estas privaciones ilegales de la libertad son agravantes, a mi modo de ver, de la posición del Estado como garante de los derechos humanos. Aquí es un problema, la prisión es un problema criminal en sí mismo, o sea, es un pago, un enganche de una pena que podrá aplicarse y que si al final de cuentas es inocente, pues nada pasará si no reactiva todos aquellos principios en los cuales puede defenderse a nivel internacional en las comisiones y cortes. Una posible solución, y se acaba de mencionar, lo acaban de mencionar, es una combinación de medidas las cuales se inclinan por la cárcel como única solución de todos los problemas delictivos. Es decir, pero debe de invertirse en una prevención social del delito. Y cada una de estas medidas implica decisiones de largo plazo que riñen totalmente con las políticas públicas con tendencia al cortoplacismo, por decirlo de esta manera. Las prisiones preventivas han provocado que gran número de personas conformen listas de espera en el estado del proceso. Y aunque se reconoce un 40%, sabemos, de la población total, muchas de ellas con más de 2 años sin que se dicte sentencia. A mi modo de ver, el número es mucho mayor. Creo que se trata de cifras maquilladas. Es situación relevante en virtud de que esto impacta también en cuestiones de clasificación y programas que permitan que se practique con éxito la reinserción social,
que es el objetivo de la pena de prisión referida en el artículo 18. Sobre todo, también hay que recordar, ahorita se mencionaron las reglas de Mandela, también las reglas de Tokio, que en sus objetivos fundamentales establecen que los Estados miembros deben introducir medidas no privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones y de esta manera reducir las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto a los derechos humanos, como se acaba de mencionar y que estoy totalmente de acuerdo, las exigencias de la justicia social y las necesidades de la rehabilitación del delincuente. Por ahora nuestra población es de 214,000 internos y creciendo, y sobre todo a un ritmo récord. Tenemos ahora aquí 418 centros penitenciarios, de los cuales el 60% está sobrepoblado. Condiciones de hacinamiento. Cuando escuchaba lo que nos dicen de Paraguay, lo que nos dicen de Brasil, lo que nos dicen de Perú, pensaba que se refería a México, ¿verdad? Que es una situación en la cual pues ya tenemos que poner, ¿cómo se llama? Tenemos que hacer énfasis en participar para que esta situación pueda remediarse. Desde luego, tendrá que ser a mediano y largo plazo. Adelante, doctor. Excelente. Y bueno, interesante ya el abordaje de las reglas de Mandela, de las de Tokio y en el tema de menores, en las de Beijing. Creo que esto nos sigue haciendo avanzar, estamos avanzando en el sentido de que el ajuste del sistema del derecho doméstico al derecho internacional de derechos humanos, pues muchas de las ocasiones no es el adecuado o simplemente está generando, o se puede generar responsabilidad internacional del Estado. William, tú hablaste de cómo está instituido el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. En este sentido, ¿cuáles son los antecedentes del mismo y la problemática que actualmente presenta, William? Gracias. Sí, en ese sentido, la problemática que acaban de exponer es muy similar a la de Colombia. Partimos del ocio, partimos del hacinamiento, de una infraestructura inhumana y la corrupción, que la corrupción nos aqueja a todos nuestros países latinoamericanos y Colombia en este momento estamos pasando por una crisis total gubernamental. Hoy estamos, ustedes están allá de día festivo, nosotros estamos aquí, estábamos en un paro nacional que ha sido catastrófico para nuestra Colombia. Dios quiere y la Virgen de Guadalupe que pronto salgamos de esta problemática, ¿sí? Que a nuestros gobernantes les dé esa proyección como tal. ¿Y qué decir de la parte de las cárceles? Las cárceles aquí en Colombia es una desidia, un abandono total. Aquí definitivamente no tenemos cárceles, se habla de resocialización y no tenemos resocialización desde ningún punto de vista, ¿sí? Esta lucha durante años venimos dando la batalla con una serie de empresarios, entre ellos Carlos Robert Sánchez, Efrén Cardona Rojas, Gabriel Turbay, que lamentablemente falleció en diciembre por el COVID, uno de los líderes innatos de nuestra organización. Paz en su tumba. La integran también los generales Miguel Gil, en retiro de la Fuerza Aérea, el general Lorenzo Hernández de la Policía Nacional en retiro también. Tenemos a nuestro canciller también que está Joseph John Pusés. Con estas personas venimos batallando durante años durante este proceso. Y la verdad es una lucha infructuosa en la cual venimos batallando día tras día, pero definitivamente los gobiernos no nos escuchan, ni este gobierno ni ningún gobierno. Estamos en un abandono total. La verdad, es malo decirlo, pero los PPL, que se denominan en Colombia, que son las personas privadas de la libertad, lamentablemente lo miran en una condición, y perdón la expresión, del desecho humano. Y eso no debe ser así. Ante todo es el respeto a los derechos humanos. Y se habla de los derechos humanos, pero los derechos humanos no existen. Aquí en Colombia se vulneran mucho, sobre todo en el tema de las cárceles, ¿sí? Aquí en las cárceles, el que sobrevive en las cárceles es el que tenga mayor poder económico
o el que tenga poder de fuerza físico, o que tenga sus bandas organizadas internamente, como lo expresaba uno de mis antecesores en su ponencia, ¿sí? Por otra parte, nuestra fundación es que es la Fundación ONG Población Carcelaria de Colombia, es un organismo no gubernamental de utilidad común, de derecho privado, totalmente, sin ánimo de lucro, creado por un destacado grupo de personalidades del orden civil, militar y de policías, de amplia trayectoria, significativas realizaciones, reconocida autoridad en sus respectivos campos de acción, para trabajar en forma solidaria y transparente en defensa de la vida y del respeto por su dignidad como valores fundamentales de la sociedad, y en consecuencia luchar contra toda forma de degradación del ser humano. Lo que les comentaba ahora es que esa degradación es inmensa y tenemos un gran potencial de desarrollo en las cárceles en Colombia como en otros países, y no logramos potencializarlos como tal, rescatarlos, porque todos merecemos una segunda, tercera oportunidad. Ese hecho que alguien va a dar a la cárcel y ya no tiene oportunidad y pierde todos sus derechos, así no son las cosas. Todos merecemos respeto. Hay muchas personas que por omisión en una conducta pueden ir a dar a la cárcel, ¿sí? Por un delito culposo como tal. Entonces, eso no podemos estar buscando a las personas. Partimos también de la crisis económica. La crisis económica y social que afecta al mundo, y en especial a los países menos desarrollados como el nuestro. Ha aumentado los niveles de pobreza al extremo, diría yo. En este momento podemos hablar de una pobreza en Colombia del 50%, aunque las estadísticas del gobierno hablan del 22%. No compartimos ese criterio, están en el 50%, y esa pobreza ya está pasando a miseria. ¿Qué decir con esa problemática con nuestros vecinos de Venezuela? ¿Sí? Ha faltado mano dura en el gobierno, la parte de migración. No estoy en contra de los migrantes. Hay muchos venezolanos de bien, pero también nos han invadido muchos venezolanos que vienen, me perdón la expresión, a delinquir en Colombia, ¿sí? En la cual nosotros los colombianos decimos que muchas veces nuestras organizaciones delictivas ya perdieron su trabajo, porque el venezolano es más agresivo. Hay que darle la oportunidad también, partiendo de los derechos humanos, pero hay que reglamentarlo como tal. Pero en este momento, nuestra Colombia parece una Colombia salvaje. Aquí está entrando todo el que quiera, ha habido y por haber, y no hay control como tal. En ese sentido, falta una política clara y precisa del gobierno nacional, ¿sí? Para lograr un verdadero desarrollo humano, como el empleo, la salud y la recreación. Tenemos otro punto de vista, que es el deterioro social. Este deterioro generalizado es un factor determinante que ha contribuido al incremento de los niveles de criminalidad que les comentaba ahora, y el consecuente aumento en la población carcelaria, con problemas de hacinamiento, ocio, degradación humana. Respecto por la vida y la dignidad humana, en los niveles locales, puede tomarse como un indicador de la incapacidad social de integrar a sus miembros, ya sea por problemas estructurales o por decadencia y pérdida de valores, siendo el más vulnerable de todos los valores del respeto por la vida digna. La Organización de las Naciones Unidas, que suscribe la Declaración de los Derechos Humanos y apoya el acogimiento del derecho internacional humanitario en el nivel global, y las organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y no gubernamentales están aunando esfuerzos con los gobiernos para hacer más eficientes los sistemas de justicia, prevenir el delito, humanizar los procesos carcelarios, apoyar el debido proceso y resocializar de verdad a los internos, a las personas privadas de la libertad. En Colombia no tenemos resocialización. Aquí se habla que existe la resocialización. Es un engaño, es una falsedad total. Se habla de otro punto de vista,
en nuestra organización o en nuestra ONG, que es la prevención del delito. La no resocialización de los intereses hace de los sitios de reclusión escuelas del crimen. Igualmente el desamparo en los núcleos familiares de los reclusos es un elemento multiplicador de los males de la sociedad. Estos problemas deben ser atendidos directamente por el Estado y por la sociedad civil, por razones humanitarias y como instrumentos de prevención. Por último, la humanización de los procesos carcelarios en Colombia. La Fundación ONG Población Carcelaria en Colombia se formó como resultado de la experiencia ejecutiva directa de sus promotores en la problemática carcelaria, que reconoce la necesidad de sensibilizar a la sociedad civil y al mismo Estado al trato humanitario para restaurar el tejido social, porque vivimos una descomposición total, comprometiéndonos con proyectos productivos que permitan la resocialización de nuestros PPLs, personas privadas de la libertad, a la vez que ayude a aliviar el desamparo que afecta a las familias de las personas recluidas. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Vamos al cierre de las participaciones. César, ya hablaste tú precisamente cuáles son los principales problemas en las cárceles latinoamericanas, en ese viraje que hiciste, toda la experiencia que tienes en tu andar por nuestra América Latina. ¿Cómo ves el problema de la sobrepoblación carcelaria en nuestra América Latina, César? Contestando a tu pregunta, agrego que este es sin lugar a dudas uno de los 4 jinetes del apocalipsis penitenciario. Este año, en el mes de marzo, hemos organizado una ancillary meeting sobre este tema en el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención y Justicia Penal en Kioto, Japón, que contó incluso con la participación de 2 distinguidos profesores mexicanos, amigos entrañables, Luis Rodríguez Manzanera, que fue mencionado hoy, y Margarito Ortega Ballesteros, quienes actuaron como speakers junto con Douglas Durán Chavarría, director del ILANU. Para dicho panel hemos publicado 2 tomos de una obra colectiva que rescata una reunión preparatoria realizada en febrero del año pasado en Isla Vaca. Estos libros están disponibles. Este fenómeno debe ser visto desde 3 perspectivas distintas: dimensión, factores y consecuencias. De forma muy breve lo expongo. En cuanto a la dimensión, hay que analizar, por ejemplo, la precarización del trabajo, de la asistencia jurídica, de la educación y de los servicios sanitarios, las relaciones promiscuas, la violencia, la corrupción, las tensiones, los motines, las tentativas de fuga y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aquí mencionados con mucho énfasis. Respecto a los factores, entre ellos están el populismo penal, el encarcelamiento masivo, el endurecimiento de las sanciones punitivas, el déficit de plazas, el rezago judicial, la prevalencia, aquí mencionada varias veces, de la privación de libertad, el uso excesivo de la prisión sin condena, así como la aplicación reducida de las sanciones alternativas so pretexto de que serían demasiado blandas y no disponen de control, de fiscalización adecuada. En el tercer eje del enfrentamiento emergen las siguientes medidas: descriminalización, despenalización de delitos menores no violentos, sentencias menos rígidas, sanciones substitutivas a la cárcel, como la vigilancia electrónica a distancia, penas privativas más cortas,
utilización de la libertad anticipada, libertad condicional y libertad vigilada, arresto domiciliario, conciliación, mediación y justicia restaurativa, redención de la pena por el trabajo, pero no solo por el trabajo, por la educación, por la lectura, por la música, uso excepcional de la prisión preventiva, seguramente una de las medidas más importantes, limitación o suspensión de ingresos en el sistema, a fin de que no rebase la capacidad del establecimiento penal. Hablo, Jesús, del concepto de numerus clausus, es decir, al imponer una pena privativa de libertad, los jueces deben saber previamente la capacidad física del centro donde el recluso cumplirá su pena. En una síntesis apretada, yo diría que la sobrepoblación carcelaria desafía nuestra capacidad de reducir sus efectos perversos y perseguir mecanismos para superarla, presentando alternativas concretas y plausibles para eso que resulta ser una metástasis del mal, cuya anatomía se exhibe de variopintas formas, mayormente con las vísceras expuestas, los cuerpos mutilados sin cabeza, por los corazones arrancados de las víctimas de las masacres, crónicas de tragedias anunciadas, como recientemente se vio en las escenas espeluznantes en nuestro Ecuador. Escenas que se reiteran en esos calabozos, cementerios que son de todas las poesías, de todas las doctrinas normativas e ilusiones. Un cuadro que ha adquirido recientemente una dimensión mayor con el coronavirus, que se encargó de exponer en colores las reales condiciones de nuestras cárceles, hacinadas, incapaces de asegurar el distanciamiento necesario y que se han transformado en reservatorios del COVID-19. Así las cosas, para concluir esta vetusta historia llena de errores, desaciertos y retos perseguidos y casi nunca superados a lo largo de los siglos de su transcurso, no es en definitiva una tarea para iniciantes, ni sus respuestas no hallan a la mano con facilidad. Esto, a bien decir, es incumbencia para generaciones, de las cuales se espera un avance gradual rumbo a un sistema penitenciario menos indigno, más humano. Se ha de buscar, y con eso concluyo, lo que se suele llamar ejecutividad humanitaria del encarcelamiento, un concepto síntesis que constituye toda la diferencia. Gracias. Adelante. Excelente, doctor César Barros Leal, importantísimas estas aportaciones, el establecer precisamente los principales problemas del sistema penitenciario y carcelario de América Latina, pero sobre todo soluciones, ¿no? Este tema de que se incumplen, hablábamos y hace alusión del tema de los derechos fundamentales y humanos, se incumplen precisamente los plasmados en las convenciones, en las cartas interamericanas de derechos humanos, en las cartas universales, en las declaraciones, y cómo a final de cuentas este tema de que la prisión parece que en vez de ser la excepción es la regla, cómo a final de cuentas también se hacen estas detenciones masivas, cómo se criminalizan todas las conductas de una manera absurda, pues nos llevan a entender por qué está tan radicalizado el problema. Y ahí también el caso Humberto Sánchez contra Honduras nos reitera de una manera específica para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como al estar en lugares, espacios cerrados, a cargo precisamente del Estado, el tema de la prevención para la efectividad de cada uno de estos derechos fundamentales y humanos se duplica en cuanto a la responsabilidad del Estado. Muchísimas gracias, doctor César, extraordinaria participación. Continuamos con la última participación de Elizabeth. Elizabeth,
ya identificaste algunas causas de los problemas. Preguntarte qué medidas están siendo tomadas por las autoridades ante esta situación. ¿Qué otras iniciativas se manejan por parte de quien tiene intervención en todas estas problemáticas que encontramos en nuestros sistemas penitenciarios y carcelarios, en el caso específico de Paraguay? Pues bien, Jesús, haciendo una breve reseña, les puedo contar que en Paraguay se ha iniciado a mediados de los 90 un proceso de reforma del sistema de justicia penal. Se han renovado varios instrumentos legales inspirándolos en paradigmas garantistas. Sin embargo, la instalación de estos nuevos modelos ha sufrido diversos reveses, entre los cuales podemos destacar la persistencia de una cultura que promueve la retribución por sobre la reparación y el apego a las viejas prácticas por sobre elementales sentimientos de justicia. En este estado de cosas podemos apreciar que existen esfuerzos de diversos sectores por contrarrestar los efectos de esta situación. Por su parte, el gobierno ha procurado afrontar este escenario a través de un plan de reforma penitenciaria, promoviendo el fortalecimiento de los recursos institucionales y proponiendo una renovada visión del servicio penitenciario. A manera de contingencia, también se encuentran en construcción 3 nuevas penitenciarías, en las que se proyecta ejercitar un nuevo modelo de gestión. Por nuestra parte, en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el 2019, hemos impulsado lo que se dio en llamar como Cumbre de Poderes. Esta cumbre tuvo como finalidad crear un espacio interinstitucional a fin de discutir sobre los graves problemas que aquejan nuestra justicia penal. El objetivo final era llegar a formalizar compromisos entre los diversos actores a fin de implementar medidas que logren impactar en las estructuras básicas de producción de esta problemática. Sin embargo, esta iniciativa tropezó con varios obstáculos que restringieron en gran medida su continuidad, entre ellos la emergencia de la pandemia. No obstante, este año, y a pesar de la continuidad de la emergencia sanitaria y sus consecuencias, estamos intentando revitalizar este plan, razón por la cual les pido que nos alienten con sus ideas y sus deseos de buena fortuna. Muchísimas gracias, Elizabeth. Quedamos cada vez más contentos a pesar del el pesar que tenemos en este momento por el juez constitucional de Perú, nuestro amigo. Pero qué importante, ¿no? Y a veces las soluciones, nuevas penitenciarías, como que dices, híjoles, estamos complicando la solución o la respuesta. Incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Instituto de Readaptación del Menor contra Paraguay, en donde se especifica cómo por motivos del encierro hay necesidades especiales y debe ser un doble garante, ya lo decíamos, el Estado de la efectividad de estos derechos. Y a la vez ahí contempla todo este artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el tema de cómo se siguen dando, aparte de la tortura, otras penas, otro tipo de tratos crueles de migrantes o inhumanos. Y esos son donde no se logra la efectividad de tantos derechos, todos los derechos que tiene efectivamente y que equivocadamente la misma sociedad, no digamos a veces el Estado, están preparados para entender que no es una privación integral de derechos. Entonces, estos son temas que hay que entender, hay que educar desde la misma sociedad. No hay que buscar no construir cientos de penitenciarías, sino como decíamos tú, como decía ya William, como dice Julio César y en específico también el doctor César, pues buscar este cumplimiento de que sea la última razón la prisión y que a final de cuentas todas las medidas alternas pues se puedan manejarse. Qué bueno, es alentador, sobre todo el que expertos como ustedes 4 puedan estar aportando en estos temas como otros muchos que hay y sobre todo que se han escuchado, ¿no? Porque yo creo que ese sería el principal y el gran manejo de la seguridad, de la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Muchísimas gracias, Elizabeth. Doctor Julio César Puente Ledesma, aquí ya vamos a hablar un poco del cierre, ya nos abordó los principios establecidos por la legislación penitenciaria en México, el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles han sido las experiencias de los países que han adoptado las cárceles privadas? Un tema muy interesante. ¿Cuáles han sido las experiencias, Julio? Sí, mire, al respecto, doctor, han tomado como alternativa algunos países
el contratar cárceles privadas, pensando que quizá esta pudiese ser una alternativa para remediar el problema del hacinamiento que tanto se ha comentado en esta sesión. Aquí creo que habría que repensar seriamente si a los países de América Latina les convendría continuar con la privatización penitenciaria. Desde luego, hay que tomar en cuenta que la empresa privada, por definición, hace negocios en procura de lucro, pero si la ejecución de la pena se transforma en un negocio lucrativo, se sustituyen los criterios que hasta ahora han regido el uso de las penas. Aquí interviene el derecho penal, la política criminal, la ética, inclusive la opinión pública. Por los resultados del mercado y el incentivo de lucro, con la consecuencia de que vender y comprar cupos carcelarios eleva aún más las tasas penitenciarias. De hecho, los países que tienen más tiempo en el negocio de la privatización de prisiones, y digo negocio porque justamente pues cotizan en bolsa, ¿verdad? Van sobre resultados, tienen accionistas, en fin, capacitan a los ejecutivos que van a manejarlas en el sentido del ahorro y de una máxima utilidad. Bueno, a eso están acostumbrados, pero también comparativamente acumulan las tasas más altas de presos. Vaya pues aquí algo de lo cual nos ha comentado Alberto Binder. Estados Unidos lidera, Escocia, Inglaterra y Gales cuentan con las tasas más altas dentro de su grupo de países de Europa Occidental. Por contraste, la República de Irlanda, que posee un buen sistema estatal, tiene tasas penitenciarias que son la mitad de las de sus países vecinos. Así es el caso de Canadá confrontado con Estados Unidos de América, siendo países fronterizos. La tasa de Canadá, que posee uno de los sistemas penitenciarios estatales mejores y más eficientes del mundo, es un séptimo de la de los Estados Unidos, que posee numerosas cárceles privadas. Aquí, por ejemplo, ¿qué ocurrió en Nueva Zelanda? Un caso aberrante que ejemplifica lo graves que llegan a ser las consecuencias cuando las cárceles se privatizan, explotándose como un negocio. Ahí también en Estados Unidos, en Pensilvania, se encarcelaron más de 2,000 niñas y niños a cambio de cuotas recibidas de compañías de prisiones privadas. Enviaban chicas y chicos a la cárcel por conductas tan triviales que algunas de ellas ni siquiera eran delitos. Las prisiones privadas les pagaron a los jueces corruptos no solamente para aumentar el número de menores de edad condenados, sino también para cerrar otra prisión del sector público que competía con las de ellos. Esto ocurre cuando se transforma la justicia penal en un negocio. Finalmente, pero ante todo, la dignidad de la persona humana en cualquier circunstancia, aún en los peores, tenemos que nosotros lograr la vigencia de la dignidad en la relación y trato con las personas privadas de libertad. Así, en síntesis, resulta preocupante la manera en que todavía funcionan los esquemas de privatización en el sistema penitenciario. Cada vez es más evidente que la solución no se reduce, como lo acaba de mencionar el doctor Naveja, a la construcción de más cárceles. El camino es mejorar la operación del sistema de justicia penal. Lejos de representar un ahorro para el Estado, estos centros han generado más costos para el erario. Aquí voy a comentar un caso reciente de México. Esto tiene apenas aquí un mes, ¿verdad? Por ahí. La Secretaría de Seguridad informa que el gobierno alcanzó un acuerdo con los contratistas de 8 centros penitenciarios privados para cambiar las condiciones de operación. Tras el acuerdo alcanzado con las empresas propietarias de los reclusorios, se contempló que las instalaciones pasen a ser de gobierno al concluir los contratos. Aquí, don Alberto Binder, quien ha venido a Monterrey, ha venido a la universidad a dar sus conferencias y con quien he tenido oportunidad de dialogar, nos dice que después de 20 años las instalaciones penitenciarias solo sirven para alimentar las picotas. Ahora, y aquí el gobierno nos dice, quitando el 15% del pago del arrendamiento, habrá un ahorro de 2,300
290 millones de pesos anuales. Cito textualmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir si esa cantidad, si esta enorme cantidad de dinero va a llevar a más precaria situación a las personas privadas de la libertad? Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que pudiéramos decir a manera personal de una conclusión? De que nosotros debemos de considerar que el 95% de las personas internas en algún momento van a reintegrarse a la sociedad. Los estudiosos de los sistemas penitenciarios se pueden construir ampliamente a los objetivos de la reinserción social, anhelo de personas de bien, fundamentalmente a través de ser fieles a las necesidades de la operación penitenciaria, tanto en sus diseños como en la infraestructura y en el accionamiento, y promover la especialidad penitenciaria para abrir oportunidades de empleo intramuros, ¿verdad? Y también a las personas sentenciadas y otras que ya han recuperado su libertad. Es cuanto, doctor. Excelente, Julio César. Y reiterando, ¿no? O sea, como ya lo dijo el doctor César y ahora el doctor Puente Ledesma, cómo desde esa sentencia, el caso Kimmel contra Argentina, establece cómo no deben de criminalizarse todas las conductas, sino otras áreas pueden tener una salida. Entonces, este es uno de los gravísimos problemas que primeramente debería de atenderse y no crear un sinnúmero de centros penitenciarios. Muchísimas gracias, Julio César. William, pues vamos a cerrar. Ya nos hablaste en relación a cómo está el Instituto del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, cuáles son los antecedentes y su problemática actual. Preguntarte a ti, como Fundación Población Carcelaria de Colombia, obviamente la cual tú presides y que fuiste cofundadora, hay que hacer la aclaración, en la experiencia que tuviste desde 1999, cuando fuiste director del departamento, o sea, el estado del Huila en la sede en Neida, su capital, ¿cuál crees que sea la solución a la problemática penitenciaria y carcelaria, no tan solo en Colombia, sino en América Latina, como el establecimiento quizás de un modelo latinoamericano? Correcto, mi doctor Jesús Naveja. En este sentido, la verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos con nuestra fundación. Esta fundación, sus orígenes fueron en el año 1999, que después nos constituimos ya legalmente en el 2003, que es diferente. Nosotros partimos de los hechos, no de palabras, porque escritos hay muchos, pero eso hay que concretarlo y llevarlo a la práctica. Ahora les clarifico. El Huila es nosotros en Colombia decimos departamento, así como en México se habla de estados, como en otros países. Entonces, para que tengan la correlación que existe en el mismo. Entonces, hablemos del estado del Huila, para que me entiendan en términos mexicanos. Sí, adoro mucho México, entre otras cosas. Me siento muy mexicano. En México también les llaman, ya eres mexicano, los 4 que están son mexicanos, son parte de la academia. También se les denomina aquí específicamente entidades federativas. Sí, correcto. Ok. Entonces, Neiva es la capital, digamos, de ese estado, en este caso, departamento de Huila. Año 1999. En la cual, la verdad, mira, voy a resumir esa historia que es larguísima, pero resumirla lo más que se pueda. Yo llegué en ese tiempo a manejar esas cárceles en total abandono. Mire, si uno mira año 1999 a la fecha, no ha cambiado nada. Hay más delincuencia, hay más problemáticas, hay más abandono. O sea, no ha habido un mejoramiento. ¿Sí? En este sentido, cuando llegué sin tener la experiencia, porque yo estaba en la academia de catedrático universitario, por cuestiones de oportunidades me dieron a ser el director, encontré una cárcel, especialmente la de Neiva, en total abandono y crisis, en la cual habían homicidios, o se prestaban bien, no siquiera homicidios, crímenes habían, y en la cual siempre se daba la impunidad total.
ninguno veía nada, ninguno no. Todo el mundo, la ley del más fuerte y la ley del silencio. Eso es crítico. En ese tiempo, que es lo mismo que se viene presentando ahora, estaban privadas de la libertad una serie de grupos fuertes, que aquí en Colombia son la famosa FARC. Estaban los de la famosa columna Teófilo Forero, que es la columna más aguerrida que tiene la FARC. Había varios señores de esta columna que estaban privados ahí en la cárcel. Existían también una serie de paramilitares, de delincuencia común. Entonces, llegar uno a enfrentar una problemática con personas que son de alto perfil, digamos en el sentido sano de la criminalidad, pues es muy difícil. Uno, pues, no por dársela a uno, pero de principios, de una serie de aspectos, digamos, de lo tradicional, de lo del común, llegar a enfrentarlos no es fácil, ¿sí? ¿A qué los invité yo? Yo les dije en su momento, yo no soy la panacea, no soy la solución. El Estado no tiene recursos. Vamos todos a trabajar. Y es que eso es lo que se debe hacer en Colombia y en todos los países del mundo entero. La problemática de las cárceles no es solamente problemática de los estados. Todos tenemos que poner un granito de arena, ¿sí? Porque siempre nos dedicamos a criticar, pero no le damos oportunidad a las personas, ¿sí? Convocamos de primera mano a los medios de comunicación. Mira, los medios de comunicación son importantes aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Yo siempre digo, lo que uno hace siempre debe darlo a conocer, porque si calla, pues no, la gente no conoce. No tiene que ser una caja de resonancia, que se escuche qué está pasando por un lado y por el otro. Invitamos a la academia, a las universidades a adelantar una serie de prácticas, los estudiantes de medicina, los estudiantes de psicología, los estudiantes de derecho, en fin, todas las agremiaciones como tal, las diferentes carreras, los colegios en sus prácticas de alfabetización. Nos encontrábamos y todavía es lo mismo, o sea, hay muchas personas en las cárceles que son analfabetas, no saben ni escribir ni leer, y si son uno, de perdón la expresión, lo que aprenden son escuelas del crimen que no logran desarrollarse como seres humanos. Hay que darle la oportunidad, ¿sí? Logramos vincular una serie de asociaciones. Mire, el caso de los pensionados. En toda parte, en Colombia, en México, en Paraguay, en el Brasil, tú convocas a los pensionados y están dispuestos a colaborar. Son personas que tienen tiempo disponible y están ahí con los brazos cruzados y dicen, bueno, pero ¿a quién ayudamos? ¿Qué hacemos? Esa es una bonita labor, el tema de las cárceles. Vinculamos a las diferentes fundaciones, ONGs en su momento, conformamos una serie de comités de salud, de educación, de derechos humanos. Y algo bonito e interesante, convocamos a las fuerzas militares y de policía a colaborar en el proceso. Que eso en ese momento, en las cárceles, ver las fuerzas militares y de policía era como ver el enemigo, como ver al tigre al lado. Y enseñamos a estas personas de personas privadas de la libertad a respetar las instituciones de la fuerza militar y de policía. Organizamos varios eventos sociales en el sentido sano y de manera interna, de compartir un almuerzo, en fin, y escucharnos los unos con los otros de manera directa. Pues es algo muy bonito. Cuando la gente interrelaciona y se escuchan los unos con los otros, cambian como esa agresividad, esa forma de pensar, que no, que es que el policía, el militar es mi enemigo, no. Eso hay que mirar, o al contrario, que el policía o el militar diga, no, es que la persona que está privada de la libertad no hay que darle la oportunidad. No, señores, están equivocados. Hay que darle la oportunidad. Por lo menos, algo importante. En ese sentido, las fuerzas militares siempre colaboraban desde todo punto de vista, en el punto de vista de la resocialización. ¿Con qué nos colaboraban? Nos colaboraban a veces con medicamentos, nos colaboraban con donaciones de ropa, de elementos de aseo. Entonces, ya iban cambiando, o se cambió esa filosofía de que el enemigo lo tenía al lado. No, ya se convirtieron en, no amigos, pero bueno, pues en una parte más de un tema social. Bueno, de pronto algunos surgieron como amigos que realmente de ahí, de ese grupo se resocializó mucha gente, ¿sí?
Ahora, dentro de nuestra propuesta como fundación para la construcción de un modelo a la solución de la crisis carcelaria, este modelo, vuelvo y les digo, insisto, surgió fue en el Huila, en el departamento del Huila. Es contribuir a la construcción de una cultura de respeto por la vida, por su integridad y por la dignidad del ser humano, de manera que la sociedad promueva acciones efectivas de rechazo y prevención a la degradación humana, en cualquiera de sus formas. Incubar y constituir empresas productivas que integran a los internos, ofreciéndoles opciones de vida constructiva que les permita sufragar sus necesidades, contribuir a su núcleo familiar, que es muy importante, e iniciar procesos de resocialización, a la vez que aporten un valor directo a la sociedad. Las cárceles pasan a ser satélites con incentivos tributarios, en la cual los internos perciban un salario justo, coticen a salud y pensión, que su núcleo familiar tenga un beneficio total, que pasemos a convertirnos en ese núcleo potencial, que la persona privada de la libertad o interno, que normalmente se conoce a nivel mundial, tenga esa oportunidad de estar trabajando, capacitándose, salir adelante y no anda con esa problemática de su núcleo familiar. Su núcleo familiar, al tener su salario digno, no por el hecho que esté privado de la libertad, vamos a darle una limosna, salario, no, salario digno, que cotice salud y pensión. Esto le da la oportunidad que su hogar se estabilice, el estudio de sus hijos, en muchas cosas, vivienda, salud, educación, en fin, vinculando a la academia con los estudiantes de último año, prácticas profesionales, colegio, la parte de la alfabetización, y que pasen a convertirse las cárceles en emporios industriales, empresariales, convocar a los clubes, asociaciones, fundaciones, pensionados, fuerzas militares y policía, es muy importante. Vincular las diversas iglesias, medios de comunicación e instituciones del Estado y de esta manera formular una estrategia de acción integral en pro del penado, pospenado y sus familias. Miren, reitero el caso de la fuerza pública. La fuerza pública se puede vincular muchísimo, muchísimo con todas las cárceles en lo que es la acción integral. Qué bonito sería que en las diferentes partes del mundo llegara el militar o el policía con medicamentos, con odontólogos, con médicos, con psicólogos, en fin, con todo su stand de salud, a darle la mano a estos seres humanos. Eso sería algo fenomenal. Además, el desarrollo de programas en cuanto a la prevención del delito, del núcleo familiar, el de exhortar a la inversión nacional extranjera, principalmente que crean condiciones de empleo y prevención del delito a través de una sociedad con equidad. En esto se hace necesario, en Colombia, como muchas partes del mundo, la declaración del estado de emergencia social y humanitaria en las cárceles, porque mientras no exista esa declaración del estado de emergencia, las cárceles seguirán siendo las cenicientas del paseo en Colombia y en las diversas partes del mundo. La regionalización de los presos y acercamiento familiar, otorgamiento de subrogados penales y beneficios administrativos, que se cumplan realmente, porque muchas veces están en la norma, pero no se cumple. Un interno trata de sacar adelante un subrogado, primero cumple la pena y luego sí sale, ¿sí? La solución de fondo a los problemas de salud, salubridad y hacinamiento. Estos aspectos, algo también importante, el fortalecimiento de la digitalización de los procesos, que los expedientes, la recepción de los expedientes esté constituido de archivos digitales y digitalizados en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad a través de canales que permitan el envío desde los juzgados de conocimiento, el envío de la ficha técnica de los procesos remitida por los centros de servicios de los juzgados de conocimiento.
Eso se hace necesario en el caso de Colombia. El fortalecimiento desde el punto de vista digital, que no lo tenemos. Se tiene, pero no como en las condiciones que uno desearía. Además, la falta de previsión del Estado, como tal, nosotros tenemos que armonizar todos los planes de desarrollo con los planes de seguridad. Aquí hay mucho delincuente ocasional. Si nos remontamos a la famosa teoría del positivismo italiano, que estos delincuentes ocasionales son los que delinquen con un grupo de peligrosidad muy bajo. Hay delincuentes que requieren un tratamiento no penitenciario, sino con medidas sociales que debe aplicar el Estado. Claro, porque en este sentido, pues no todo el mundo debe ir a la cárcel. Es darle la oportunidad de resocializarse en unas conductas de carácter humano, un trabajo social como tal, ¿sí? La clasificación de las personas, que aquí ya le hemos hablado, ya se ha hablado mucho en este panel, de las personas que incurren en algunas conductas delictivas. No es lo mismo una persona que comete un homicidio culposo, que cometa un hurto, que una persona que tiene ciertas características de peligrosidad, o sea, la clasificación de los internos. Ya para finalizar, como conclusión, las cárceles en Colombia y en el mundo entero deben pasar a convertirse en polos de desarrollo a nivel industrial, agroindustrial, empresarial, que sean una fuente de empleo, generadores de empleo, partiendo del emprendimiento. Se habla mucho de la economía naranja, pero no le veo aplicabilidad al caso de Colombia. ¿A través de qué? De la inversión nacional, de la inversión extranjera, partiendo unos incentivos tributarios, un gana-gana, en la cual lo que ya decíamos, que los PPL tengan un salario justo como tal. Los sindicatos, que los sindicatos pasen de tener o de sus prebendas de orden personal y cambien su chip por un sindicato empresarial. En este momento en Colombia tenemos aproximadamente 87 sindicatos. Se hace necesario unificar los mismos, 1 o 2 sindicatos, pero que ya pasen a ser empresariales como tal. Resumiendo este aspecto, las cárceles, partiendo de este modelo, desde este punto de vista, pasarían a convertirse o pasarían a ser mejor cárceles humanizadas, respetando realmente los derechos humanos. Pero se habla muchas veces de los derechos humanos, pero no se cumple. Es una falacia, es un saludo a la bandera. Y a su vez que las mismas tengan programas autosostenibles. Esto nos da garantías a que estos proyectos en las cárceles generen divisas en los respectivos países. Dejan de ser una carga para el Estado y es una proyección como tal. La otra vez, como anécdota para finalizar, me encontraba una persona que había estado delinquiendo y continuaba delinquiendo. Y me decía, doctor, pero eso es maravilloso, pero aquí en Colombia no nos dan oportunidades. Entonces me va a tocar, cuando ya esté desarrollando el programa, volver a la cárcel. Le decía, no es necesario. Por eso hay que conformar unos satélites. Hay que fortalecer una serie de grupos, de núcleos, que desde las cárceles se van desarrollando del interior hacia el exterior. Es decir, que el interno sale y continúa con su programa. O sea, no se va a abandonar como tal. Es la continuación de los mismos. Muchas gracias. Muy amables. Pues mira, qué interesante, 4 visiones de juristas de 4 países diferentes, con puntos de empate, con diferencias, pero que enriquecen precisamente todo este panorama, pero todos coincidiendo en el tema de la efectividad de los derechos fundamentales y humanos. Por eso cerrar con lo que dice el caso Fleury contra Haití, como de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias especiales y a la obligación del Estado en el goce y ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad, se tiene que poner especial atención para que efectivamente se logre esto, vinculado al artículo 1.1 y 2 de la Convención, donde el Estado debe respetar, pero a la vez garantizar los derechos, y el 2 con la adecuación del derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. Todo esto vinculado a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo quisiera pedirles de favor, antes de despedirlos,
que pues elevemos oraciones para que nuestro amigo, el juez constitucional de Perú, el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, salga de este momento tan complicado que presenta en lo físico, estos efectos terribles de la pandemia que nos deben hacer reflexionar. Y creo que está presente hoy con nosotros en nuestras oraciones y en general. Voy a leer su currículum como un acto de respeto, solidaridad y sobre todo de emociones, de que esa energía la podamos vincular para que Dios nos ayude y esté perfectamente. El doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, realizó estudios de especialización en Derecho Penal y Política Criminal en Max Planck, en el Instituto en Alemania, y en las universidades de Alcalá de Henares y Alicante en España. Ha realizado cursos internacionales sobre políticas de control y prevención del tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y crimen organizado en varios países de Europa y América. Es consultor de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad Andina en temas de prevención y control de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad organizada y cooperación judicial internacional en materia penal, en diversos temas de derecho penal, política criminal y derecho procesal penal, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues un abrazo, nuestras oraciones, nuestras energías, pero pronto lo será una mera anécdota y lo tendremos con nosotros más fuerte que nunca a nuestro querido amigo y miembro honorario de la Academia, Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Magistrado, hasta donde esté, elevamos oraciones y sabemos que primero Dios pronto va a estar bien. Despedimos esta extraordinaria mesa con un cúmulo de conocimientos y de emociones también de Derecho y Sistema Penitenciario en América Latina extraordinario, con la presencia de Brasil, de Paraguay, de México y de Colombia y de Perú. Y hoy despedimos a nuestro querido doctor, miembro honorario de la Academia, César Barros Leal. Muchas gracias, doctor. Desde Brasil, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto ha sido mío, un privilegio. Gracias, un privilegio, doctor César, participar en esta mesa. y bienvenido como miembro honorario de la Academia. Muchas gracias. Elizabeth, el doctor Elizabeth Flores Negri, el doctor César Barros, presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos y procurador del Estado de Ceará en Brasil, entre otras muchas cosas. Elizabeth Flores Negri de Paraguay, comisionada nacional de mecanismos de prevención de tortura en Paraguay, y a la vez miembro honorario de la Academia. Gracias, Elizabeth, por haber estado en esta mesa. Muchas gracias a usted, Jesús. Fue un placer haber compartido esta tarde con ustedes, con tan directo grupo de compañeros, y poder discutir sobre temas tan interesantes. A las órdenes desde Paraguay, y un gran saludo para todos los colegas. Gracias. El doctor Julio César Puente Ledesma, expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, México, y vicepresidente de la Academia. Gracias, doctor Julio César Puente, por estar aquí. Gracias, querido Julio. Mira, ha sido para mí un gran honor compartir esta mesa. Sobre todo, más que ello, veo que es una gran responsabilidad y espero pronto tener esa oportunidad de convivir con todos ustedes, porque me he llevado un gran aprendizaje. Consideren ustedes que he ingresado esto como una persona que viene a asomarse a toda la experiencia internacional que han acumulado todos ustedes. Enhorabuena y tanto gusto en haberlos conocido y tratado. Gracias, Julio. Al doctor José William Sánchez de Colombia, presidente de la Fundación ONG Población Carcelaria de Colombia, y bueno, que incluso fue candidato al Senado de la República, cojuez, muchas funciones muy importantes, tiene también una visión periférica sumamente importante. Muchísimas gracias por estar y haber estado con nosotros, y bueno, si miembro también honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, William. Muchas gracias Jesús. De verdad que sí, es una oportunidad muy grata para nuestra fundación, para nuestra Colombia, dar a conocer esta temática desde otros puntos de vista, otros ángulos, con un selecto grupo como el del día de hoy, ¿sí? A su vez también darle gracias a la doctora Elizabeth Flores, al doctor Julio César Puentes, al doctor César Barrios. Y ante todo, en Colombia cuentan con un amigo, ¿sí? Me pueden ubicar fácilmente, buscan, yo soy José William Sánchez Sánchez. Bien fácil, Julio. Pero vamos a tener un grupo de trabajo en WhatsApp, no te preocupes.
Sí, pero cualquier para la cosa. gente general. Sí, en general, correcto. Claro. Me pueden ubicar por josewilliamsanchez.com, josewilliamsanchez.com o grupo jws.com. Más fácil, josewilliamsanchez.com. ¿Sí? Okay. En general, con mucho gusto laboro. Repítelo, por favor. Sí, la página que me pueden ubicar fácilmente para estos temas y otros es sencilla, josewilliamsanchez.com, josewilliamsanchez.com. Perfecto. Gracias. Pues gracias, les vamos a anunciar también que estos 4 grandes expertos y que evidentemente pronto estará restablecido y se sumará el doctor Víctor Roberto Prado, se generará un colectivo, una obra colectiva con todas estas experiencias de estos grandes juristas, coordinada por la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, despedimos esta extraordinaria mesa por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es precisamente una mesa que va concatenada con lo que es de todo el mes de mayo. Ya dijimos esta mesa que también está por desarrollarse en varias mesas en relación al estatus actual en América Latina del sistema acusatorio, donde va a haber juristas que ya los mencionamos, y de que ya tuvimos una mesa precisamente del estado actual del sistema acusatorio en México con Fabio Valdés Benzanson de Chihuahua, que fue director a nivel nacional del programa de apoyo a los de Estado de Derecho de los Estados Pioneros en México, Raúl Irruegas Álvarez, que fue coordinador de la formación de la Policía de la Ciudad de México, Miguel Antonio Sujo Ramírez, de Guanajuato, que es un formador de operadores jurídicos de los más importantes en México, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda de Yucatán, uno de los principales jueces de control del sistema penal en México, él está en Yucatán, y Jesús Gerardo Herrera Pérez, que es secretario de la Academia, director general de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y uno de los más importantes directores de defensorías públicas del país, y conjuntamente con una extraordinaria conferencia que ha dado el doctor Miguel Polaino Orts, quien es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido un mes muy interesante en temas de derecho penal, de derecho penitenciario, abordando el tema del sistema acusatorio, y entonces, pues, la verdad, agradecemos a los 4 integrantes de la mesa, a los 5, porque aquí está con nosotros presente, precisamente, reitero, el doctor Víctor Roberto Prado, en la mesa denominada Derecho y Sistema Penitenciario en América Latina, hoy con el abordaje de Brasil, Paraguay, México y Colombia, y evidentemente pronto el de Perú. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente mesa.